como es tradicional en estas fechas, pues desear paz, amor, salud, solidaridad, tolerancia, respeto y muchos libros que nos ensanchen el mundo y nos ayuden a hacer de él un lugar pues mucho mejor de lo que es, que necesita mejoras. En fin, a lo que vinimos. Bienvenidos a Noche de Miedo, de Javier Moragón y Octavio López San Juan. Noche de Miedo fue una película de los años 80 que sobre todo la muchachada, o sea, los adolescentes y preadolescentes de aquella época que fueron a verla, pues la han convertido en una película de culto. Realmente esta película nace un poco a contracorriente. Es idea de un guionista, Tom Holland, que escribe un guión sobre una película de vampiros. Él tiene una idea, quiere homenajear en esta película pues, a Hitchcock, que hay un homenaje a La ventana indiscreta, a la película de Hitchcock, y sobre todo yo creo que quiere homenajear al cine clásico de vampiros, de terror, de Drácula, este cine pues de la época de Peter Cushing, de Christopher Lee, incluso si se va más atrás, Bela Lugosi, son sus referencias, porque él siempre ha sido un amante del terror o de este tipo de género. Y su intención yo creo que es hacer un homenaje a estas películas. Lo que ocurre es que nace un poco a contracorriente, porque en ese momento el cine de vampiros no estaba de moda, incluso más bien estaba marginado, digámoslo así, o no tenía una gran aceptación, me refiero dentro de los estudios. Y aunque también es verdad que en esa época en las carteleras están estrenando películas de terror de diferente índole, ya digo, el cine de vampiros parece que no tenía cabida. A eso se une que la productora, aunque al final deciden, él presenta el proyecto y tal, y al final deciden rodarlo, la va a considerar una película de bajo presupuesto, lo que conlleva a que no va a tener en su elenco de actores, no va a tener a grandes estrellonas de Hollywood, porque no hay dinero para ello, el dinero es muy justito. Y de hecho los dos actores quizás más conocidos que tiene la película, uno es el que va a ser de vampiro, el émulo, digámoslo así, del conde Drácula, que era Chris Sarandon, que dentro era un actor más o menos conocido, tampoco era una estrella, y luego, eso sí, una vieja estrella de Hollywood, vieja cariñosamente hablando, me refiero por su trayectoria, por su larga trayectoria como actor, que era Roddy McDowall, que yo le recuerdo ya de niño en series, cuando la televisión era en blanco y negro. O sea, es un actor con una larguísima trayectoria, era un actor, pues ya falleció, con una larguísima trayectoria cinematográfica, una carrera cinematográfica muy larga y muy conocido. Para algunos que quieran referencia, pues actuó en la película de El planeta de los simios, haciendo uno de los simios, no recuerdo ahora el nombre de quien hacía, pero y luego infinidad de películas, siempre como un actor no de primera fila, pero bueno, con mucho peso. Este hombre, Roddy McDowall, para mí hace el papel más entrañable de la película de Noche de Miedo, que es el del cazavampiros, ¿no? Una especie de Van Helsing, como ya decíamos, referencias a Drácula, una especie de Van Helsing televisivo, ¿no? Tiene un programa y tal, pero que bueno, luego se va a acabar convirtiendo un poco en el protagonista, por lo menos para mí es el protagonista más entrañable y el que, junto con el vampiro, pero vamos, yo creo que es el que más huella deja. El caso es que esta película se rueda y tiene un relativo éxito, digámoslo así. Como consecuencia de este éxito,
pues va a dar origen a toda una saga de películas. La saga que se compone, pues hay una segunda parte de Noche de Miedo, se hace una segunda parte, se va a hacer una nueva versión ya en el siglo XXI, ya ha entrado el siglo XXI, se va a hacer una nueva versión, se va a hacer otra nueva versión más adelante que se va a titular Sangre Nueva. Ya las películas, a medida que van haciéndose versiones, ya va convirtiéndose más o menos en película de videoclub, o sea, vamos a decirlo así, ya no, aunque tiene sus estrenos y tal, pero se va a ir convirtiendo un poco en película de videoclub. Pero eso no frena aquí. Hay una versión teatral que además tiene su significado, porque Tom Holland, que fue además el director de la película, él no solo fue el guionista, sino de la primera película original, él la dirigió, se atrevió a dirigirla porque no quería que cayera en manos de ningún otro director que se la pudiera estropear, ¿no? Quería llevar su proyecto adelante. Él siempre consideró que esta película tenía una parte de teatralidad, de teatro. Y de hecho los actores, en la primera versión, los actores ensayaron antes de ponerse a rodar, ensayaron como si fueran actores de teatro. Entonces, la versión teatral tenía pues ese porqué. Entonces, se llevó al teatro, también se hicieron dos pequeños cortos que era pues, para promocionar esta obra, pero bueno, se hicieron estos dos pequeños cortos, se hizo también un documental, eso en cuanto a lo visual, la película tiene un documental, y luego está la novelización de la película, se hizo su novelización, que en aquella época además era muy... se tenía esa costumbre de algunas películas sacar la novela, novelizarlas, ¿no? Entonces se hizo la novelización, cómics también han salido y videojuegos. Toda una saga dio origen a esta película. En el libro nos van a hablar, por supuesto, el autor original de la película, Tom Holland. Nos van a hablar, claro, los guionistas, por supuesto, ya digo, el director, los otros directores, de todas las versiones, incluso del teatro, de las otras películas. Vamos a tener testimonios en primera persona de los guionistas, de los directores, por supuesto, los actores, claro, de los directores de fotografía, de los técnicos de efectos especiales, porque los efectos especiales, sobre todo en la primera película y tal, fueron pues muy artesanales, pero muy curiosos de leer, ¿no? De cómo se hicieron, de los maquilladores o del maquillaje, que eso se necesitaba. Bueno, había creo recordar Chris Sarandon, pues el que hacía de vampiro, que estaba horas, no sé si 8 horas o no sé cuántas horas, maquillándose, ¿no? Y era también una tarea bastante dura. Decimos, los maquilladores, el montaje de las películas, la banda sonora, las bandas sonoras de la película, las canciones, el cartel es, bueno, es que no un cartel, es esta cara que viene aquí. Esto no es, esto ya es la portada del libro, pero esta cara que era muy atractiva. Cuando el cartel lo veían, te invitaba a ver esta película. Ya se ha convertido en el icono de la película, la cara del vampiro. La crítica también nos va a qué dijo la crítica de la película. En fin, actores de doblaje hablan también, porque esta película, claro, se estrena en España primero. La primera versión, la primera película se estrenó en Sitges, en el festival de cine, prestigioso festival de cine fantástico y de terror de Sitges. Se estrena en España, y la segunda creo que también pasó por Sitges, la segunda película que se hicieron, en Noche de Miedo 2, y hablan los actores de doblaje también. Bueno, en fin, hablan de, bueno, los que escribieron el libro de la novelización, los autores del libro de la novelización, los que participaron en la obra de teatro, de todos va a haber testimonios ya en primera persona, como decía antes, ¿no?
van a contar anécdotas, sus impresiones, también críticas, en fin. Los propios autores del libro, al final de cada capítulo en el que hablan de las películas, pues nos van a hacer un análisis de esa película. Muy interesante también el análisis de los autores. Y ya para cierre, en el cierre del libro, nos vamos a encontrar que hay una coda, ¿no? Una despedida, digámoslo así, escrita por uno de los autores, por Javier Moragón Cardeña, que nos va a contar su experiencia personal que le llevó a escribir el libro. Y es que él a los 10 años es cuando vio esta película en el cine de su pueblo. Entonces todavía había cines en los pueblos, no habían desaparecido, por lo menos en mi pueblo, ya siempre lo digo, ya no hay cines. Tienes que ir al centro comercial, a los multicines si quieres ver algo, a un centro comercial ya alejado. Él lo vio en el cine de su pueblo, le atrajo la cartelera. Lo primero que le atrajo fue ver la cartelera, y la vio, le marcó de tal manera que siguió la trayectoria de toda la saga. Y tenía un gran interés porque digamos que es su película fetiche, su película que le ha acompañado a lo largo de toda su vida, y tenía muchísimo interés, o ganas, o deseos, o ilusión de escribir un libro sobre ella. Se lo propuso, como si fuera Tom Holland proponiéndole la película, su guión a la productora, se lo propuso a la editorial, a Pelhey, la editorial que editó el libro. Se puso en contacto, la editorial, claro, le dio el visto bueno. Se puso en contacto pues con su partener y amigo Octavio López San Juan, que es un experimentado autor de este tipo de libros, tiene una experiencia en estas lides. De hecho, podéis encontrar libros de él en las librerías. Yo he apuntado algunos títulos, los tengo que leer porque de memoria si no se me olvidan. Algunos de ellos, por ejemplo, podéis encontrar El monstruo que salió del armario, Critter, Devoradores del espacio exterior, la saga mutante de Larry Cohen, Los cazafantasmas y Cinezoico. He apuntado alguno, hay algún libro más, pero esto lo podéis encontrar en las librerías. Juntos, pues hicieron posible el sueño de este chavalín de la Mancha literaria, de la Mancha de Don Quijote, de Sancho Panza y de Dulcinea, que se llama Bienvenidos a Noche de Miedo. Bienvenidos a Noche de Miedo. Hasta otra, amigos.